Una tarde inolvidable la de ayer, compartida entre hermanos de sangre y de causa, que trajo fuerzas y aliento nuevos al aguerrido comandante de 1000 batallas empeñado en esta nueva victoria por la vida. Un excelente inicio para esta mesa redonda internacional en la que estaré acompañado por prestigiosos intelectuales de Cuba y el mundo que han sido presentados en nuestro inicio, en el que tendré declaraciones de otros de ellos a través de la televisión, del video, y tendré también algunas conversaciones telefónicas con destacados intelectuales del mundo. Y con nosotros como invitados esta tarde están compartiendo en el estudio el compañero Abel Prieto, ministro de Cultura y miembro del Buró Político de nuestro partido, el compañero Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa de las Américas, Osvaldo Martínez, director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y presidente de la Comisión Económica del Parlamento, el reverendo Raúl Suárez, y también los presidentes de la Unión de Periodistas de Cuba, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, la Unión de Historiadores, de Juristas, la Asociación Hermanos Saiz, todos ellos organizaciones miembros del capítulo cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad. Una red que ha tenido un espacio extraordinario en los últimos tiempos en esa búsqueda del consenso unido de los intelectuales de izquierda del mundo en defensa de las mejores causas de la humanidad. Una red en la que François Huttard ha tenido un importante papel, destacado intelectual belga, hoy con nosotros compartiendo esta mesa redonda internacional. Lo vimos el otro día en la conferencia de prensa donde se daba a conocer el llamamiento de los intelectuales del mundo en defensa de Cuba. Y me gustaría comenzar hablando con François precisamente de por qué este consenso, por qué esta convocatoria de tantos intelectuales, 400 cuando se daba a conocer la convocatoria, y se habla de más de 10.000 intelectuales del mundo que han firmado el llamamiento en defensa de Cuba y en defensa de la humanidad. ¿Por qué ese nivel de convocatoria de Cuba, de la revolución de Fidel? Pues yo pienso que evidentemente la importancia de Cuba en este sentido es bastante central. El documento que tengo aquí decía justamente que había una amenaza contra la soberanía de Cuba y recordaba que el gobierno norteamericano tiene un plan para asegurar la transición, pero la transición como Rusia, como Irak, y una asistencia a esta transición. Recordando también que el presidente Bush ha dicho que no solamente se trata de esperar que ocurra, sino de ayudar a que ocurra. Y recordando también, aquí yo tengo el texto, el hecho que existe un capítulo secreto en este plan para justamente asegurar de manera real, de manera segura, precisamente por razones, dice, de seguridad nacional y para asegurar su efectiva realización. Así, realmente es una amenaza. Y yo pienso que en el mundo de los intelectuales, se ha entendido las razones. Evidentemente hay una primera razón totalmente obvia. Es que Cuba se encuentra en el centro de la zona geoestratégica más cercana de los Estados Unidos. Y Cuba es el único país en esta región donde la embajada, porque evidentemente hay solamente una embajada, no tiene un papel central como actor político. Y eso es una primera razón. La segunda razón es mucho más importante, me parece. Es que Cuba es un obstáculo político y moral a la globalización del capitalismo, del cual evidentemente los Estados Unidos son no solamente los protagonistas, sino también los maestros del juego. Ellos tienen, por ejemplo, un derecho de veto, el único país en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, y también son el brazo armado que no duda a hacer una guerra hoy día permanente para asegurar al sistema sus recursos enérgicos y de materia prima. Y por eso realmente hay una amenaza a Cuba por lo que representa Cuba. Y claro, debemos preguntarnos, y eso me parece también todavía una razón más importante, ¿por qué el sistema capitalista necesita esta amenaza? Necesita de no aceptar
Cuba como obstáculo a este plan. Porque el tipo de modelo de crecimiento que es el capitalismo es de desarrollar de manera espectacular 20% de la población. Tengo aquí un gráfico, no sé si se puede mostrar y si realmente hay posibilidad de mostrarlo. Es la distribución del ingreso mundial por 20% de la población mundial, lo que se llama la copa de champán, porque los 20% más ricos absorban el 82.7% de los ingresos mundiales. Es un gráfico de las Naciones Unidas, y los 20% más pobres tienen de compartir solamente 1.4% del ingreso mundial. Y eso es el modelo, es la estructura del desarrollo del capitalismo. Y lo vemos en todos los países, lo vemos en la India, en el Brasil, en Sri Lanka, en Marruecos, etc. Y hasta un punto ahora en China y en Vietnam. Y claro, también eso significa un desarrollo enorme de las desigualdades. En los últimos años se ve la evolución entre 1850, 1980 y 2000 de la relación entre los más ricos y los más pobres. Hay un aumento muy espectacular, muy grande, especialmente en los últimos 20 años, de las diferencias sociales. Y la razón de todo eso es porque es más ventajoso por el capital, por la ganancia del capital y la acumulación, de producir bienes y servicios sofisticados para 20% de la población mundial, que son 1.200 millones de personas. Es más ventajoso para la acumulación del capital que de producir bienes para los 80% de la población que no tiene poder de compra. Y eso es la lógica. Y debemos, y termino por eso, debemos ser muy conscientes que si un día se trata de reintroducir Cuba dentro del sistema globalizado capitalista mundial, la misma cosa va a pasar. Es decir que 20% o tal vez menos van a tener un crecimiento bastante espectacular, que un gran número van a quedarse en una austeridad prolongada y que otro número muy importante va a bajar por la destrucción del sistema de protección social, de salud, de educación, de servicios públicos, etc. ¿Significa, Jutar, entonces que defender a Cuba es defender a ese 80% de la humanidad que está excluido por el sistema económico? Exactamente. Exactamente. Y yo pienso que muchos de los intelectuales que han firmado este documento han entendido eso. Que el problema para Cuba, que tiene sus dificultades, es de dejar Cuba libre de poder resolver sus propios problemas, sin amenazas, sin bloqueo, sin condiciones políticas, de resolver sus problemas reales, de transporte, de educación, también de producción o de distribución de productos agrícolas, de corrupción, no sé qué, todos problemas reales, pero que tienen de resolverse dentro de la soberanía del país. Y es por eso me parece que se ha realmente recogido un número muy grande, son exactamente, si me acuerdo bien ahora, más de 10.500 firmas, y cada día aumenta este número. 10.500 firmas, incluidos 9 premios Nobel de Literatura y de la Paz, y también numerosas personalidades de prestigio de todo el mundo que han hecho suyo este llamamiento, esta convocatoria a la defensa de Cuba, que es también a la defensa de la humanidad. Una convocatoria